El agua desgasta los materiales que encuentra allí por donde pasa y arrastra los restos en dirección al mar, depositándolos y formando nuevos terrenos, y es un agente erosivo de primera magnitud. Mientras tanto, la erosión fluvial funciona de manera que al fluir el agua va desgastando los materiales que hay por donde pasa y arrastrando los restos o sedimentos en dirección hacia las partes más bajas del relieve, dejándolos depositados en diversos lugares. El transporte es el proceso mediante el cual, posteriormente a la erosión, los materiales desprendidos de laderas y lechos se movilizan en la dirección de las corrientes, barriendo las partículas de sedimentos, los trozos de materiales que se hayan desprendido y hayan transportado por el agua y acumulándose, formando meandros más pronunciados, hasta que se encuentren y formen que el río siga recto. Sedimentación de materiales. Los sedimentos son materiales sólidos acumulados sobre la superficie terrestre, derivados de las acciones de fenómenos y procesos que actúan en la atmósfera, en la biosfera y en la hidrosfera. Estos pueden ser movidos por fuerzas naturales, en este caso agua, que arrastra o barre transportando según la corriente del agua. Estos se depositan generando que los meandros de los ríos sean mucho más pronunciados, pudiendo ser rocas, pero en su mayoría son minerales y partículas del fondo del río, que son arrancados del piso acumulándose. Además de los meandros, se acumulan en el fin del río. Un meandro son las curvas que describe el curso medio-bajo de un río. Un meandro lo forman sin necesidad de que en el margen externo se erosiona y en el margen interno se sedimenta, la barra de meandro, formando un cauce meandrífome. Además, hay dos tipos de meandros. Divagantes se forman por la baja pendiente en amplias llanuras aluviales y encajados se sitúan en valles estrechos y empinados. Además, los meandros se conectan con la erosión, transporte y sedimentación, ya que se pueden observar los tres procesos en los meandros, siendo casi siempre el orden erosión, transporte y sedimentación, aunque a veces pueden ocurrir dos o los tres al mismo tiempo. Mientras que en el interior del meandro el agua es más lenta, lo que permite la depositación de sedimentos y formar pendientes suaves conocidas como slip of slough. Siguiendo con las llanuras o llanuras sedimentarias, son tierras que han sido niveladas por el agua que desgastó su rugosidad, superficie y las deslaron. Son resultado del desgaste de las rocas sobre la superficie terrestre, un tipo de relieve caracterizado por largas y anchas extensiones de tierra plana, o con muy ligeras ondulaciones. Las llanuras son abundantes en la superficie planetaria, ubicada generalmente por debajo de los 200 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, es posible hallarlas también formando parte de otros sistemas, como en el fondo de valles o en la cima de mesetas y altiplanos. Las desembocaduras del río. La desembocadura de un río es el lugar donde un río desemboca en un cuerpo de agua más grande, como otro río, lago, embalse, una bahía, golfo, un mar o un océano. En la desembocadura de un río a menudo se depositan sedimentos debido a la desaceleración de la corriente, lo que reduce la capacidad de transporte del agua. El agua de un río puede ingresar al cuerpo receptor de diferentes formas. El movimiento de un río está influenciado por la densidad relativa del río en comparación con el agua receptora, la rotación de la tierra y cualquier movimiento ambiental en el agua receptora, como las mareas. En este fragmento de Bullard se puede observar la desembocadura del río Paraguaçu, en Brasil. Y también en estos otros fragmentos se puede observar un meandro formado en el río Japuire de Brasil también. Aquí se puede observar cómo se fue formando la curvatura del río, que sería el meandro, en un lado, y cómo del otro lado se fue acumulando los sedimentos formando más porción de tierra. La formación de deltas ocurre cuando un río deposita los sedimentos que ha transportado a lo largo de su curso al llegar a un cuerpo de agua más lento, como el lago o el mar. Un gran ejemplo es el delta del Nilo, donde el río deposita grandes cantidades de sedimentos al desembocar en el mar Mediterráneo. La forma y el tamaño de los deltas
depende de cosas como la cantidad de sedimentos. Fuerzas opuestas. Fuerza erosiva del agua. Esta es la fuerza que provoca la erosión, el agua en movimiento, especialmente en ríos y arroyos. Tienen la capacidad de desgastar y transportar sedimentos, rocas y suelo. La velocidad y el volumen del agua determina cuán fuerte es esta fuerza. Resistencia del terreno. Es la fuerza opuesta que ofrece el suelo o las rocas al ser erosionados. Los materiales más duros, como las rocas, ofrecen resistencia a la erosión, dependiendo de su composición. Por ejemplo, rocas duras, como el granito, son más resistentes que el suelo blando o la arena. El material tarda más o menos tiempo en ser desgastado por la acción del agua. Riberas. Estas son cada una de las fajas laterales de los cauces públicos, situadas por encima del nivel de aguas bajas, y por imágenes, los terrenos que lindan con los cauces. Estas zonas de acumulaciones de agua, materia orgánica y sedimentos. En conclusión, la erosión fluvial es de alguna manera lo que le otorga forma a nuestro paisaje, ya sea a las rocas o montañas. Esto lo provoca cuando los ríos y arroyos desgastan y moldean el terreno a medida que fluyen. Esto sucede cuando el río transporta sedimentos y rocas, desintegrando y removiendo el material del lecho y las orillas del río. Y también podemos ver cómo a lo largo del tiempo la erosión fluvial puede formar valles, cañones y meandros, y este proceso sin duda es fundamental para el paisaje. ¿Qué relieves se pueden generar a través de la erosión fluvial? ¿De qué manera la intervención humana, como la construcción de presas, puede afectar a la erosión fluvial? ¿Cómo se puede medir la tasa de erosión fluvial en un río a corriente? ¿Cómo influye el cambio climático en la erosión fluvial?